Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Esto es Iglesia Reformada Durazno, Uruguay. Estamos congregados en el Día del Señor para alabar al Señor, adorar al Señor y estudiar las Escrituras. Para eso el Señor nos ha escogido, ¿verdad?, a sus hijos para que lo podamos conocer más íntimamente y lo demos a conocer a un mundo que no lo conoce, ¿verdad? Que no lo conoce. Bueno, nosotros como cristianos tenemos la obligación, ¿verdad?, y la orden de Dios de ir y predicar el Evangelio, no solamente predicarlo, enseñarlo, sino vivirlo, para ser luz y ser sal en la tierra. Y en esta ciudad de Durazno, donde se necesitan hombres y mujeres fieles que amen a Dios y amen su palabra y la vivan y la enseñen, ¿verdad?, para que otros puedan conocer a este gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, te alabamos y te damos gracias, Padre amado, por esta oportunidad que nos da de estar una vez más delante de tu palabra. Nos diste la oportunidad de cantarte, de ofrendar y estar con los hermanos, Señor amado, pero ahora llegó el momento de que tú vas a hablarnos. A cada uno de nosotros tú vas a hablar, Padre, para que podamos escucharte y podamos estar atentos a lo que tú tienes para nosotros. Sin duda, oh Dios, como dije hoy, somos obras inconclusas, no estamos terminadas, sino vamos camino a la perfección. Y sabemos que lo que nos perfecciona es tu palabra. Tu palabra es la que tiene poder, tu palabra es luz, tu palabra es vida. Tu palabra es el alimento espiritual para nuestra alma. Por eso, Señor amado, rogamos para que tú nos des, Señor amado, el alimento que necesita cada hermano, oh Dios. Señor, sabemos que somos débiles y necesitamos de este alimento. Ayúdanos, Dios, a digerir bien la palabra de verdad y poderla, Dios, vivirla y darte la honra a ti en nuestro diario vivir. Padre, usa este instrumento inútil y hazlo útil en tus manos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a seguir estudiando el Evangelio de Juan, ¿verdad? Estamos en el Evangelio de Juan, es el título, ¿verdad? Evangelio según Juan. La lectura que vamos a hacer hoy es en Juan, capítulo 3, versículo 22 al 36. Claro, no lo vamos a cubrir todo, pero vamos a leer todo para entender el pasaje, ¿verdad? Y entender el contexto. Porque a veces hay que leer todo, ¿verdad? El contexto para entender todo lo que está hablando esa parte que vamos a leer. Bien, Juan capítulo 3, versículo 22 al 36 dice: Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan el Bautista también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, y que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da al Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, estuvimos mirando la semana pasada, ¿verdad? Vamos a hacer una introducción, ¿verdad? Lo que vimos la semana pasada. Bueno, el Señor Jesucristo hablando con Nicodemo, como Dios amó a este mundo, le estaba diciendo el Señor, ¿verdad? Que dio a su Hijo para que muriera en lugar de los pecadores, pero el pecador debe creer, ¿verdad? Es una de la exigencia, ¿verdad?, que Dios pone para ser salvo. Creer en el Hijo, creer en Jesucristo, creer en la obra del Señor Jesucristo para ser salvo. Creer
al creer nos hace Dios una nueva criatura, ¿verdad? Y el creer es obedecer, no es decir, yo creo, sí, yo creo. No, el creer es obedecer, el creer es someterse a Dios y a sus mandamientos, que es someterse a hacer lo que Él manda, ¿verdad? Como un buen soldado del Señor Jesucristo. Entonces estuvimos mirando que Dios no quiere que nadie se pierda y por eso manda a su Hijo, para que crean en Él, para que el mundo pueda ser salvo por Él. Pero ¿qué pasó? El mundo lo rechazó al Señor Jesucristo, no quisieron creer, ¿verdad? No quisieron someterse a su autoridad. Y una evidencia que una persona es condenada es porque no se somete a la autoridad de Dios, versículo 18 del capítulo 3. Bueno, una evidencia que una persona está condenada es porque no se somete a los mandamientos de Dios. ¿Cómo sabemos que una persona o el mundo está condenado? Bueno, el versículo 19 lo dice, lo estuvimos mirando, ¿verdad? El domingo pasado, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sabemos, porque sus obras eran malas. ¿Cómo sabemos que una persona no ha nacido de nuevo? Por mirando sus obras, ¿verdad? Si son obras hechas en la palabra de Dios, son obras buenas, son obras del Espíritu. Pero si son obras en la carne, bueno, son obras malas y está en tiniebla y está condenado, ¿verdad? Entonces una persona salva o una persona no salva se va a notar, se va a conocer por sus frutos, ¿verdad? Bueno, la persona que ha nacido de nuevo, ¿qué hace? Se examina todos los días a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Voy a tomar tal decisión. ¿Esto Dios lo aprueba? Lo voy a buscar en la palabra de Dios. Esto que estoy pensando, ¿es bíblico o es mundano o es carnal? ¿Esto que voy a hacer, es bíblico o es lo que quiere mi carne? Entonces el cristiano está todos los días cuestionándose, ¿verdad? Cuestionándose con la palabra. Versículo 20 al 21, lo dice la Biblia, ¿verdad? Versículo 20 al 21 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Quién es la luz? La palabra de Dios, ¿verdad? No viene a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras no sean reprendidas. Porque sabe bien que si abre la Biblia ¿qué hace? La Biblia no te da una caricia, la Biblia te acusa, ¿verdad? La Biblia es una espada, no es una caricia para que las personas se sientan bien o para que las personas, se sientan bien, se sientan cómodos, escuchar un mensaje de amor, todo amor, qué lindo. No, la Biblia dice que es una espada, la espada del Espíritu, que penetra y parte el alma, hasta los huesos, ¿verdad? Entonces duele. Entonces el mundano no va a venir a la palabra porque sabe bien que la palabra lo va a acusar, ¿verdad? Y le va a decir, estás condenado y estás perdido. Pero el que practica, versículo 21, el que practica la verdad viene a la luz, ¿se dan cuenta? El que practica la verdad, el nacido de nuevo, viene a la luz. ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Se dan cuenta? El cristiano viene a la palabra de Dios porque él quiere agradar a Dios y por eso va a su palabra. Los religiosos como Nicodemo querían una salvación fácil, por ritos, por ceremonias, por hacer reuniones, ¿verdad? Por hacer sacrificios humanos, bueno, por tener diplomas. Y bueno, hoy en día muchas religiones se basan en eso, ¿verdad? Bueno, no voy a ser salvo yo, si todo lo que he estudiado, mirá todos los diplomas que tengo, y mirá todos los años que tengo de servicio a Dios, ¿verdad? Pero Dios dice, eso no tiene nada que ver. Lo que vale delante de Dios es que si naciste de nuevo. Y Nicodemo era un hombre intachable, un hombre que tenía varios diplomas, era una persona que la amaba a todo el mundo, que la gente la quería mucho, ¿verdad? Y él era el maestro de maestros en Israel. Entonces, wow, me imagino, ¿no? Nicodemo. Y las personas mirarían a Nicodemo y dicen, este hombre sí tiene el cielo ganado. Era un hombre, uno de los tres más prósperos de Israel, era Nicodemo, el que tenía más dinero en aquel entonces. Dios lo estaba bendiciendo, está ya casi prácticamente pisando el cielo en la gloria. ¿Y sabe qué? Viene el dueño de todo, viene Dios a la tierra, le dice a Nicodemo, estás perdido. Estás perdido porque no has nacido de nuevo. No te van a salvar tus diplomas, ni tu ministerio, ni tus ritos, ni tu ceremonia, ni tu plata, ni tu oro, nada. No te salva nada, tienes que nacer de nuevo. Entonces ahora Juan, el evangelista, ¿verdad? El que está escribiendo el libro de Juan, es Juan, cambia el tema de su evangelio y ahora se vuelca, ¿verdad? Y su mirada va a Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y es el último testimonio de Juan el Bautista del Señor Jesucristo en este libro, ¿verdad? Los tres evangelios, o sea, los tres evangelios sinópticos, o sea, son iguales. Los otros evangelios relatan la obra de Cristo en Galilea,
¿tá? Pero Juan, el evangelista, relata la obra de Cristo en Judea, lo que hizo Cristo en Judea. Los otros tres hablan de lo que hizo en Galilea, pero Juan se basa más en Judea, ¿se entiende? Por eso sabemos que Juan el apóstol, entendemos que Juan el apóstol ya había leído los otros evangelios cuando hizo este evangelio, para que poner otro evangelio y entre los cuatro hacer algo completo, ¿se entiende? Juan ya conocía lo que decían los otros evangelios, por eso hace este evangelio para completarlo a lo otro que le faltaba, obviamente guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Los otros tres evangelios sinópticos son los tres evangelios iguales. Juan hace otro distinto para completar esos tres. Juan el Bautista en este tiempo tenía bastantes seguidores, ¿verdad? El pueblo, el pobrerío, el pueblo, los publicanos, las rameras, las prostitutas, lo seguían a Juan el Bautista. Y bueno, mucha gente lo seguía. Mira lo que dice Mateo, capítulo 3, versículos 5 al 6. Mateo, capítulo 3, versículo 5 al 6. Dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea. Está hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Bueno, salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Vemos que al comenzar, Mateo capítulo 3, versículos 5 al 6. Mateo capítulo 3, versículos 5 al 6 fue lo que leí, ¿verdad? Bueno, vemos que había cantidad de gente que salía atrás de Juan, ¿verdad? Y ya al comenzar el ministerio de Juan, empezó a predicar, ya esta gente lo seguía, se hizo popular, y debemos imaginar, ¿verdad?, que al pasar el tiempo Juan se hizo más popular, porque a Juan lo tenía el pueblo como profeta, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Entonces Juan continuó bautizando para arrepentimiento y anunciando que el Mesías había venido. Antes, cuando comienza Juan, empieza a decirle a la gente, arrepiéntanse, bautícense, bueno, porque el Mesías va a venir, ¿verdad? Viene el Mesías, y vemos acá el relato de Juan, donde leímos, Juan el Evangelista, donde él escribió, vemos que Juan el Bautista continuó trabajando. No es que dijo, bueno, ya presenté a Cristo, ya lo bauticé y terminé. Me quedo en una cueva o me voy para mi casa y ya está. Espero que, bueno, que el Señor, Dios haga lo que quiera conmigo. No, él continuó trabajando, ¿verdad?, para la gloria de Dios. Y entonces Juan siguió siendo popular. Era el profeta, era el que anunciaba el camino del Mesías. Y en este tiempo ya andarían anunciando, ¿verdad? Cristo está acá, arrepiéntanse, el Mesías está acá. Se tienen que arrepentir. Preparar el corazón de ellos era la obligación de Juan el Bautista delante de Dios, para que cuando viniera el Mesías, escuchara el Mesías, la gente se convirtiera, ¿verdad? Estuviera preparada. Porque Israel, hacía 400 años que no tenía un profeta. Dios había guardado silencio por 400 años. ¿Se imaginan el pecado que habría en Israel, verdad? Bueno, ustedes saben lo que el Señor dijo de los líderes religiosos. Si los líderes religiosos, que lo que enseñaban la ley, eran el ejemplo, ¿cómo estaban? ¿Verdad? Se imaginan cómo andaría el pueblo, ¿no? En idolatría, buscando apoyo en otros dioses. Y ahora viene este hombre, Juan el Bautista, y viene con el mensaje que se tienen que arrepentir porque el Mesías está por venir. Y después continúa Juan el Bautista bautizando, diciendo, el Mesías ya vino, está acá en medio de ustedes. Se tienen que preparar para poderlo escuchar, estar con él. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 29 al 30. Lucas capítulo 7, versículo 29 al 30. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Pero, vemos aquí, en el versículo 30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. ¿Se dan cuenta? Esto es como dicen ahí, ¿verdad? Es más fácil que se convierta en un ateo que se convierta en un religioso. ¿Por qué? Porque el religioso siempre está cuestionando, ¿verdad? Cuestiona la palabra de Dios, cuestiona el mensajero de Dios, y cuestiona, ¿verdad? Bueno, el ateo no conoce a Dios, pero cuando le hablan de Dios, él va y cree. ¿Y saben qué? El que cree tiene vida eterna. Es simplemente eso, creer, ¿verdad? Creer. Pero lo que pasaba acá en este tiempo, que los fariseos lo que hacían era cuestionar. Los intérpretes de la ley cuestionaban lo que Juan el Bautista estaba haciendo y no creyeron que Juan era un enviado de Dios. Además, lo llamaban el impostor. Lo mismo que así llamaron a Cristo. Cuando Cristo viene y empieza a trabajar, ¿verdad?, para Dios, a enseñar lo que era el reino, también lo mismo. Los fariseos y los intérpretes de la ley dijeron que era un impostor.
¿verdad? ¿Por qué? Porque eran religiosos y no creían en Cristo y creían en su religión. Pero vemos, ¿quién creyó a Juan el Bautista? Los publicanos, ¿verdad? El pueblo, esos fueron los que siguieron a Juan el Bautista, ¿verdad? Y creyeron en el mensaje y por eso se bautizaban, porque si no creían en el mensaje, ¿para qué se bautizaban? ¿Verdad? Pero vemos que los religiosos no quisieron escuchar a Juan, ¿verdad? Juan capítulo 3, versículo 22. Juan 3, 22 dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Bueno, después de esto, ¿qué es esto? Después de lo anterior, de lo que habló con Nicodemo, ¿verdad? Ahora, como dije, Juan salta con otro tema, ¿verdad? Y bueno, Nicodemo estaba ahí. Acuérdense que Nicodemo y el Señor, ¿dónde estaban? En Jerusalén, ¿verdad? Estaban en Jerusalén. Juan capítulo 2, versículo 23 lo dice. Ellos estaban en Jerusalén, ¿se acuerdan? En la fiesta. Bueno, ahora salta el evangelista, vamos a otro lugar, a la tierra de Judea. Por eso es otro tema, es otra cosa. ¿Se entiende? No están en Jerusalén, están en Judea. Entonces nos da a entender, ¿verdad?, que ellos dejaron la tierra de Jerusalén y se fueron a los lugares rurales a predicar y a bautizar. Ahí fue el Señor. Continuó la obra. Dejó a Nicodemo y continuó el Señor predicando, ¿verdad?, y bautizando. Pero, mire lo que dice Juan, capítulo 4, versículo 2. Juan, capítulo 4, versículo 2. Dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Jesús no bautizaba. Jesús se dedicaba a predicar la palabra, el maestro. Los que bautizaban eran los discípulos, ¿verdad? El Señor era el maestro, era el encargado de llevar la palabra de Dios. Los discípulos eran los que bautizaban para el arrepentimiento de pecado. Acuérdense que este bautismo era una manifestación en público de que ellos se arrepentían de sus pecados, ¿tá? Y que se reconocían que eran pecadores y reconocían que el Mesías estaba ahí y le creían al Mesías, ¿tá? Entonces, nunca el bautismo salvó, ¿tá? Como aquellos que predican, ay, ¿cuántos dicen, pero no soy bautizado? Bueno, no sos salvo. La Biblia nunca dice que el bautismo salvó, ¿verdad? La Biblia dice que el que cree, no es condenado. Bien, el Señor no bautizaba sino eran sus discípulos los encargados de este bautismo de arrepentimiento de pecado. El Señor predicaba, porque era el maestro que tenía que enseñar la Escritura. Vemos que había un conjunto, ¿verdad? Y vemos que ya aquí ya nos está enseñando que ya estaban trabajando. A pesar que eran hombres que no tenían el Espíritu Santo, ellos trabajaban para el Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? Y eso es lo que hace una iglesia. Uno predica, el otro bautiza, el otro sirve, el otro limpia. Y eso es lo que hace una iglesia. Lo mismo hizo el Señor con sus discípulos. Y eso es lo que hace la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Todos están trabajando, sirviéndose unos a otros y ayudándose unos a otros. Entonces, lo que vemos acá que nos está enseñando es que el Señor Jesucristo continuó el trabajo de Juan el Bautista. No es que, bueno, vino el Señor, bueno, vamos a cambiar la temática de trabajo, vamos a hacer algo diferente. No, el Señor se alineó a lo que Juan el Bautista había enseñado, ¿verdad? Bueno, mire lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2. Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, ¿qué hizo Juan el Bautista? Continuó el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento. El versículo 3 lo dice, ¿verdad? Que él repite lo que dice Isaías. Bueno, vemos que Juan el Bautista repite lo que los antepasados, los profetas antes de él, lo dijeron. Bueno, ahora lo trajo, él viene, está en la tierra, viene Juan el Bautista a hacer su ministerio y continúa, predicando lo que los otros profetas dijeron, ¿verdad? Bueno, continuó el plan de Dios. No dijo Juan el Bautista, bueno, yo soy el último profeta que va a venir, vamos a cambiar la temática, ¿está? Porque yo soy el profeta de Dios. No, él se alistó otra vez, se alistó a lo que los otros profetas dijeron. Entonces continúa Juan el Bautista hablando lo que los profetas anteriores de él dijeron, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Bueno, mire lo que dice Mateo, capítulo 4, versículo 17. Mateo 4, 17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Acá vino Jesús, el Hijo de Dios, y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos
se ha acercado. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, yo soy el Hijo de Dios. Acá yo soy el dueño de todos. Y vamos a cambiar la temática de trabajo. Vamos a hacer algo nuevo, ¿verdad? No, no, Jesús no hizo eso. El Señor Jesucristo se continuó el trabajo de Juan el Bautista. ¿Se entiende? Y lo que Jesús se va, después que muere en la cruz, es sepultado, resucita el tercer día. ¿Qué hacen los apóstoles? Continúan el trabajo de Jesús, del Señor Jesucristo. Bien, los apóstoles se fueron, murieron. ¿Qué continúa el trabajo de los apóstoles? La iglesia. ¿Se dan cuenta? Que la iglesia viene predicando y viene enseñando ya de lo que decían los profetas de la antigüedad. Vemos que el mensaje no ha cambiado, ¿verdad? Somos nosotros que cambiamos el mensaje muchas veces, pero el mensaje no ha cambiado, es el mismo. El mismo mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis no ha cambiado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese es el mensaje que Dios quiere, porque Dios quiere que nadie se pierda. Por eso salen sus profetas, sus enviados, sus hijos, llámenle como quieran, a predicar el Evangelio de arrepentimiento de pecado y que crean en el Evangelio. Vemos que Juan el Bautista estaba dejando el lugar al Señor Jesucristo. Aunque estaba dejando el lugar, pero él continuó trabajando, ¿verdad? Para Dios. Pero su ministerio era preparar el camino para el Mesías. Y en ese tiempo ya había venido, como dije hoy, ya había venido el Mesías. ¿Qué estoy haciendo? No, voy a continuar. Voy a continuar trabajando, ¿verdad? Y él aún continuó trabajando para Dios, pero su ministerio estaba terminando en la tierra. Pero él igual, continuó trabajando. Juan el Bautista se hizo famoso en Israel, mayormente por las personas comunes, el pueblo, ¿verdad? Como también también los que odiaban la sociedad, que eran los publicanos. Los publicanos eran odiados por el pueblo judío, ¿verdad? Lo veían como traidores. Bueno, también los publicanos seguían a Juan el Bautista porque creyeron el mensaje de Juan el Bautista. ¿Qué dijo el Señor a los religiosos? Bueno, delante de ustedes van los publicanos, las prostitutas, los ladrones, los maldicientes, los gentiles. Ellos van delante de los samaritanos. Y ustedes saben qué, ustedes quedan para atrás, le está diciendo a los religiosos, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Bueno, ¿por qué? Porque esta gente, la gente baja que era vista por la sociedad, era la que creía. Era la que creía. Y la gente, la alta sociedad, ¿verdad? La gente famosa, la gente que tenía dinero, la gente que tenía su religión, no creía en el mensaje del Señor Jesucristo, igual que el mensaje de Juan el Bautista. Lucas capítulo 7, versículo 29 al 30, ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Es lo que estábamos diciendo recién. Mas los fariseos, los intérpretes de la ley, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Vemos que la alta sociedad, los religiosos, ¿por qué digo la alta sociedad? Porque en este tiempo los religiosos eran aquellos los jueces, eran la gente más poderosa, eran la gente que tenía más dinero, eran los religiosos, era la gente que estaba ahí, en el templo, ¿verdad? Los fariseos eran gente que tenían mucho poder adquisitivo, eran los negociantes, los más fuertes en Israel. No eran, habían sí gente que tenía su poder adquisitivo alto también, pero los mayores, el ranking primero eran ellos, ¿verdad? Que tenían más poder en Israel. Bueno, ¿sabe qué? Ellos fueron los que desecharon a Juan el Bautista, el mensaje, y desecharon al Mesías, y Nicodemo era uno de ellos. En este tiempo, Nicodemo era un maestro de ellos. ¿Ah? Entonces, vemos que por eso el Señor tuvo que decir a Nicodemo, tú no puedes entrar en el reino de Dios porque no creen la palabra que ustedes mismos están enseñando. Ustedes mismos están enseñando una palabra y no la creen. Es lo que el Señor le está diciendo. Juan capítulo 3, versículo 23. Juan 3, 23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venía y eran bautizados. Aunque la ubicación exacta no se sabe dónde estaba Juan el Bautista bautizando en este momento, ¿verdad? Pero sí se sabe que en este lugar era una región de Samaria, cerca del Señor. El Señor estaba ahí afuera, en Judea, ¿verdad? Y estaba en Samaria, en Enón. ¿Qué significa Enón? Fuentes, manantiales, fuentes y manantiales de agua. Eso es lo que significa Enón. Y Juan el Bautista necesitaba mucha agua, ¿verdad? Porque estaba bautizando. Entonces él estaba ahí. Bien que Juan el Bautista no se fue y se alejó, porque muchas veces los otros evangelios
relatan, ¿verdad?, que Juan bautiza a Cristo, Cristo se va, y Juan ya es encarcelado, y ya está, y ya Juan después es matado. Pero acá Juan el evangelista nos enseña que Juan el Bautista continuó predicando, continuó sirviendo a Dios, ¿verdad? Juan capítulo 3, versículo 24. Porque Juan no había sido aún encarcelado. ¿Se dan cuenta? Acá ven, se dan cuenta que Juan el evangelista ya había leído los otros evangelios. Se dan cuenta porque acá dice, porque Juan no había aún Juan no había sido aún encarcelado. ¿Tá? Él, antes de ser encarcelado, continuaba trabajando, ¿verdad? Pero vemos que Juan el evangelista pone de su toque, ¿verdad?, mostrando, ¿verdad?, para completar los otros evangelios, dando información que Juan el Bautista no fue enseguida encarcelado, sino que él continuó, ¿verdad?, siguió trabajando para Dios. Juan capítulo 3, versículo 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, ¿verdad? Bueno, ¿cuál era el problema? Los discípulos de Juan el Bautista estaban preocupados porque el Señor Jesucristo estaba también haciendo lo mismo que Juan el Bautista, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el bautismo mejor? ¿El tuyo o el de él? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Verdad? Y también Juan el Bautista estaba perdiendo seguidores. Veían al Señor Jesucristo cómo competía humanamente, ¿verdad? Se veían y decían, esto está compitiendo con nosotros y este tiene más adeptos y la gente de nosotros está yendo con él. ¿Por qué? ¡Qué horrible! ¿Verdad? Estamos perdiendo, Juan. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Y Juan el Bautista era el que había comenzado el ministerio. ¿Cómo? ¿Vos empezaste el ministerio, Juan? Humanamente, ¿verdad? Era normal. Tú empezaste con el ministerio, mirá, y este se está llevando todo el rédito ahora. ¿Y vos, nosotros, qué pasó? ¿Qué va a pasar de nosotros, verdad? De tu ministerio. ¿Qué va a pasar de tu trabajo? Lo que tú hiciste. Ahora viene el Señor y se lleva todo. Esto no es justo. Esto no es justo, ¿verdad? Humanamente, claro, y no era justo. Bueno, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque de aquí nace la envidia. Puede nacer envidia, ¿verdad? Pero bueno, vemos que Juan no se molestó porque tenía bien claro su ministerio, su misión. Debemos tener cuidado nosotros como cristianos, ¿verdad?, a no sentir lo mismo que sintieron en los discípulos de Juan. Bueno, cuando ver que otros, por el trabajo nuestro, ¿verdad?, nosotros empezamos una obra y le enseñamos la palabra, ¿verdad?, y ellos están creciendo, y el día de mañana van a otro lugar porque en otro lugar se pueden mudar o no sé, otra iglesia con mejor sana doctrina, ellos se sienten más cómodos, están aprendiendo mejor en otro lado. Bien, gloria a Dios, no podemos sentir envidia, no podemos decir, pero yo te hice, te llevé a Cristo y ahora, mirá, ¿dónde andás? Te vas para el otro lado, ¿verdad? Bueno, eso fue lo que sintieron los discípulos de Juan. Tenemos que reaccionar como Juan el Bautista. Nosotros simplemente estamos para enseñar la palabra, llevar el mensaje, llevarlo a Cristo, ¿verdad? Y ese es nuestro trabajo, hasta ahí llega. Si Dios los deja con nosotros, gloria a Dios. Si Dios los lleva a otro lado, a otra iglesia, bueno, gloria a Dios también. Bueno, por eso digo, tenemos que tener cuidado, y eso es lo que está pasando en muchas iglesias, ¿verdad? Empiezan a competir entre ellas y se preocupan humanamente, ¿verdad? Pero el ministerio es así, la vida cristiana es así, debemos predicar el evangelio a los demás, discipular a los demás y pasar la posta. No sé ustedes si alguna vez corrieron carrera de posta en atletismo, ¿sí? Bueno, yo corrí carrera de posta en atletismo, ¿sí? Y bueno, son 4 corredores, ¿verdad? Uno arranca el más lento y ahí, según el más rápido, el que está adelante, ¿verdad? Y el más rápido todo el que termina, ¿verdad? Porque es el que no termina y es el que gana, ¿verdad? Entonces arranca uno y va entregando la posta, ¿verdad?, al que siguiente, y el otro el siguiente, y el siguiente. Bueno, fue lo que hicieron los profetas. Fue lo que hicieron los profetas en la antigüedad, fue lo que hizo Juan el Bautista, fue lo que hizo el Señor Jesucristo a los apóstoles, y los apóstoles a nosotros nos entregan la posta. Y nosotros lo mismo, mañana vamos a morir o vamos a ir quedando para atrás, y bueno, tenemos que entregarle la posta a otro. Bueno, mi hermano predica mejor, bueno, mejor que enseñe él, que alimente mejor a las ovejas. Yo voy a continuar trabajando, ¿verdad? No es que me voy a sentar y me esté enojado, qué horrible, me sacaron, si vino le enseñé el evangelio, vino y ahora, qué horrible. Y yo no hago más nada. No. Juan el Bautista no lo hizo. Predicó el Señor Jesucristo, le dice a sus discípulos, síganlo a él, los discípulos se van atrás de él, ¿verdad? Pero Juan el Bautista continuó trabajando. Pero, obviamente que debemos ser conscientes que este trabajo es entregar la posta a otro, ¿verdad? No es para nosotros, ni la gloria es para nosotros, sino la gloria es para Dios, ¿verdad?
Y esto es un ejemplo, Juan el Bautista es un ejemplo de pastor y líder, ¿verdad? Él afrontó todo, sirvió todo fielmente, dejó todo pronto para que Dios continuara la obra. Nosotros también lo mismo como cristianos. Dejamos todo pronto, hacemos todo para que otro venga y continúe la obra. ¿Se entiende? Nosotros, la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Juan capítulo 3, versículo 26. Juan 3, 26. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. ¡Qué horrible, Juan! Se van todos con él. ¿Y nosotros qué va a pasar con nosotros? ¿Verdad? Esta es la preocupación de los discípulos de Juan. Ellos estaban perdiendo seguidores, ¿verdad? ¡Qué horrible! Se están yendo para otro lado. Hoy en día en muchas iglesias también evangélicas pasa lo mismo, ¿verdad? Agregan a sus cultos prácticas mundanas para que la gente no se vaya, para entretenerlos, ¿verdad? Se preocupa más por las personas que tienen más alto poder adquisitivo, para que no se vayan, para que, claro, la ofrenda no disminuya, ¿verdad? Y si se va algún hermano que tiene dinero, ¿a quién van a llamar? ¿Al que no tiene nada o al que tiene dinero? No, al que tiene dinero. Vení para mi iglesia, vení para acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos están preocupados y ellos lo que quieren es que sus arcas se llenen, ¿verdad? Más de dinero, y no están mirando la obra del Señor. ¿Saben qué? Juan el Bautista no estaba mirando los seguidores que tenía. Juan el Bautista estaba mirando la obra de Dios, no los seguidores que él tenía y los seguidores de Cristo, ¿verdad? Ay, este predicador tiene tantos seguidores y yo tengo tan poco, qué horrible. ¿Y ahí qué nace? La envidia. La envidia. ¿Y la envidia qué es? Pecado, ¿verdad? Por eso tenemos que tener cuidado. Ay, a mí no me sigue nadie, no me interesa. No me sigue nadie, bien, pero yo estoy haciendo el trabajo que Dios me marcó. Yo no hago el trabajo para que me sigan los hombres, yo hago el trabajo para glorificar a Dios, ¿verdad? También lo vemos hoy en día dando premios y condecoraciones a los hombres, ¿verdad? En las religiones y mujeres, ¿verdad? Por su ministerio, diciendo, bueno, aplaudiendo, ¿verdad? Y dándole premios a sus pastores, como que fueron gracias a sus pastores o gracias a estos hombres que la obra está abierta. Y la obra está abierta por Dios. Dios tiene que llevar el rédito, ¿verdad? Estos discípulos estaban adulando a Juan el Bautista. Juan, todo lo que tú hiciste, qué horrible. Y no te van a dar un premio, mirá, te están llevando todavía la gente. Jesús, en vez de darte un premio, mirá, te lleva a todos los adeptos tuyos y te lo está llevando, qué horrible. Bueno, vemos que eso puede pasar, ¿verdad? Eso puede pasar, y eso pasó también en la iglesia de Corinto. ¿Qué decían los de Corinto? Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, ¿verdad? Pasó que eso, al pasar eso hubo disensión entre la iglesia. Los hermanos empezaron a pelear. ¿Por qué? Porque uno seguía a Pablo, el otro seguía a Apolo, y va Pablo y dice, ¿quién son Pablo? ¿Quién es Apolo? Somos siervos, no somos nada. Simplemente estamos para predicar el Evangelio. Nosotros tenemos que dar a conocer a Cristo. No sigan a hombres, sino sigan a Cristo. No sigan a iglesia, no sigan denominaciones, no sigan a misiones, sigan a Cristo. Ese es el mensaje que Pablo nos dio a entender, ¿verdad? Y acá en la iglesia de Corinto estaba pasando lo mismo. Estaba habiendo disensiones porque uno seguía a otro, el otro le gustaba a aquel, qué lindo de aquel, qué feo de aquel, y así estaban, ¿verdad? Y bueno, y la iglesia se dividió y tuvo que actuar Pablo rápidamente porque Satanás estaba logrando lo que él quiere, dividir la iglesia, ¿verdad? Y acá vemos que Satanás quería dividir el ministerio de Juan el Bautista y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Miren lo que dice Juan capítulo 3, versículo 27. Juan 3, 27. Respondió Juan y dijo, acá vemos a Juan, miren lo que Juan responde, Juan el Bautista, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. O sea, lo que yo tengo es dado de Dios, no es mío. O sea, mis seguidores no son míos, son Dios los trajo aquí. Yo simplemente soy un instrumento que simplemente hago lo que Dios me manda. Y eso es un predicador, es un instrumento que simplemente hace lo que Dios le dice, que tiene que repetir lo que dice este libro. No, la gloria no la lleva el predicador, sino la gloria la tiene que llevar Dios. ¿Se dan cuenta? Cada cristiano tiene un don para el servicio de Dios. Y cada cristiano tiene un don para el servicio de los demás. Pero ese don dado por Dios viene de arriba, el Espíritu, cuando viene el Espíritu Santo a una persona, ya viene con el don incluido para servir en la iglesia, para servir a los hermanos, ¿verdad? Pero no es para que los otros hermanos me den premio por mi servicio. ¿Se entiende? Es para que Dios sea glorificado. Bueno, ¿por qué? Porque lo que tenemos es dado de arriba, es un regalo, es un don de Dios, es por gracia, no es nada nuestro.
¿verdad? Y si lo hacemos es porque Dios está con nosotros. Simplemente eso, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 4. No somos mejores, no somos más capaces, al contrario. Dios dice que eligió los peores, los más incapaces, para avergonzar a los capaces. ¿Se acuerdan? Bien, 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. 1 Corintios capítulo 4, versículo 7 dice, porque ¿quién te distingue? Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Por eso debemos tener cuidado cuando, como iglesia, ¿verdad? Cuando le pasó a los corintios. Bueno, se olvidaron que los que servían en la iglesia eran hombres. Y eran hombres puestos por Dios. Dios los puso ahí, ¿verdad? Y le dio ese don para que sirvieran a la iglesia. Y no para que ellos estuvieran peleando por los hombres. ¿Se entiende? Bueno, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Cada hijo de Dios tiene un don para servir y glorificar a Dios, no a los hombres y no a nosotros mismos. No es para decir, ay, la obra que hizo Gustavo, qué lindo Gustavo, qué bueno. No, no, lo que yo he hecho es porque Dios me lo regaló, ¿verdad? Es solo por gracia. No es porque yo sea mejor que ustedes, sino simplemente que Dios me eligió para predicar la palabra de Dios nada más. Ah, qué lindo el servicio de Sisto, qué bueno. Sí, ese servicio es un don de Dios, es un regalo de Dios, pero no es para alabar a Sisto, sino para alabar a Dios. ¿Se entiende? Bueno, y acá los discípulos de Juan estaban preocupados porque Juan el Bautista estaba perdiendo fama, ¿verdad? Y estaba perdiendo seguidores. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Mire lo que dice Pablo de sí mismo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Bueno, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo estaba defendiendo su apostolado, ¿verdad? Estaban diciendo, claro, pero vos no sos como el apóstol Pedro, vos no sos como el apóstol Juan. Bueno, ¿saben qué? Pablo dice, mire, yo he trabajado más que todos ellos, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. No fui yo que hice esto, es Dios el que está conmigo, ¿verdad? Y es Dios el que me hace trabajar para Él. El hombre no puede hacer nada bien si no está Dios con él, ¿verdad? Cuando ven algo bueno en mí es porque Dios está en mí. El Espíritu es el que obra. Cuando ven lo malo, ese es el verdadero Gustavo, ¿verdad? Y la carne, ¿verdad? Floreciendo. Y eso es lo que Pablo quiere dar a entender. Bueno, yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero ¿sabe qué? No soy yo, sino que Dios me usó para ese ministerio. No es los años que llevamos de ministerio, es la gracia del Señor que ha estado con nosotros. Bueno, no podemos tampoco mirar como inferior a los otros. Ah, yo tengo tantos años de ministerio y mira, este tiene 2 años o tiene 1 año. No, ¿verdad? No podemos mirar así. Los discípulos de Juan estaban mirando así, ¿verdad? Al Señor y a los discípulos del Señor. Juan, tú arrancaste el ministerio. Tú llevas más tiempo en el ministerio. Y ahora este se lleva todo el rey, se lleva a todas las personas. Bueno, debemos tener cuidado, ¿verdad? A no mirar a las cosas de Dios humanamente, sino mirarlas espiritualmente. Por eso el cristiano mira todo a la luz, va a la luz, ¿verdad? Para no errar en el camino. Juan, capítulo 3, versículo 28 y 29. Juan 3, versículo 28 al 29. Vosotros mismos me sois testigo de lo que dije. Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo. ¿Está cumplido? ¿Se dan cuenta? Cómo Juan el Bautista, el corazón de este hombre, no era un corazón, ay, sí, tenés razón, ya vamos a ir, vamos a hacer una revuelta, vamos a ir a ver qué le pasa a Jesús, por qué me lleva a toda la gente, ¿verdad? No. Él dice, ese fue mi ministerio. Ese es mi ministerio. Yo ya se los dije. Cuando comencé el ministerio, ¿qué les dije yo? Yo no soy el Cristo, sino que soy un enviado delante de Él. Yo no los engañé a ustedes, dice Juan el Bautista. Yo le dije a ustedes, cuando comencé, que yo no soy nadie. Yo simplemente soy una persona, un enviado, ¿verdad? Para preparar el camino para el Mesías. Él solo tenía que dar a conocer el Mesías. El versículo 28 dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije yo no soy el Cristo, sino que soy enviado
delante de él. Juan le está recordando, diciendo, recuerden lo que yo dije en primera instancia. No se olviden, ¿verdad? La fama a veces nos hace olvidar de las primeras cosas, ¿verdad? A veces estamos ya en la cúspide y nos olvidamos cómo comenzamos. Bueno, Juan no se olvidó cómo comenzó. Y Juan no se olvidó su propósito aquí en la tierra. Lo mismo nosotros, no debemos olvidar nuestro propósito aquí en la tierra. Estamos para predicar y servir, ¿verdad?, a los demás. Juan, mientras estuvo en la tierra, exaltó al Señor Jesucristo. Siempre estuvo por debajo de Cristo. ¿Saben qué? Cuando una persona es exaltada y acepta la exaltación de los hombres, ¿qué está haciendo esa persona? Está subiendo un escalón más que Cristo, ¿verdad? Bueno, pero Juan el Bautista lo quisieron levantar y Juan el Bautista dijo, no, yo estoy abajo de él. Él es el digno de toda la gloria. Lo mismo el cristiano hoy en día. Ay, qué lindo, cómo predicás, qué lindo. Yo simplemente hago lo que dice el Señor. Yo estoy debajo de él. Él lleva la gloria. Bueno, Juan dice que su llamado fue de hacer... Juan dice que su llamado fue ser amigo del esposo. Es lo que nos está quedando a entender, ¿verdad? Es ser el amigo del esposo. En este tiempo era el padrino de bodas. El amigo del esposo era el padrino de bodas. Eran las costumbres de Judea. El amigo del esposo debía coordinar toda la fiesta. ¿Tá? Para todos los detalles lo coordinaba el amigo del esposo en Judea. En Galilea era diferente. El amigo del novio estaba para mirar la ceremonia y que se hiciera todo correctamente y sin inconvenientes. O sea, estaba más para la seguridad, que todo fuera correcto, todo saliera bien, ¿verdad? Claro, Juan el Bautista estaría hablando, no estaba hablando de este tema, ¿verdad?, sino que estaba hablando del Antiguo Testamento, de lo que habla el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que ellos mismos conocían, de lo que decían los profetas. Miren lo que dice Isaías, capítulo 62. Isaías, capítulo 62, versículo 4 al 5. Isaías 62, versículo 4 al 5, dice, nunca más te llamarás desamparada. Te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Efesiba, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozarán contigo el Dios tuyo. Ya en el Antiguo Testamento Israel era la esposa de Dios. ¿Ah? Era la esposa de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento la esposa de Cristo es la iglesia, ¿verdad? Sabemos que los planes de Dios en el futuro es hacer un solo Israel, ¿verdad? Un solo Israel, formado por judíos y gentiles, nacido de nuevo, lo que creyeron en el Evangelio, ¿verdad? Ese es el futuro. Pero acá Juan el Bautista está hablando, ¿verdad?, de la esposa. ¿Quién era la esposa? Israel. Israel era la esposa de Dios. Era lo que enseñaba el Antiguo Testamento. Hoy en día el Nuevo Testamento nos enseña que la esposa de Dios es la iglesia. Jeremías, capítulo 2, versículo 2. Dice, anda y clama. Jeremías 2:2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me ha acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas, desposorio, no, me equivoqué, desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Bueno, mientras el pueblo de Israel anduvo bajo las leyes de Dios, bajo el pacto de Abraham, yo estaba contento con su esposa, ¿verdad? Yo estaba contento con Israel. Pero cuando su esposa dejó a Dios de lado, se prostituyó, siguió a dioses ajenos, fue por malos caminos, bueno, y tenemos prueba en todo el Antiguo Testamento, todo lo que Israel hizo, ¿verdad? Dios iba a buscar a su esposa, ¿verdad? Como el profeta menor que va a buscar a su esposa y su esposa es una prostituta, ¿verdad? Y Dios le dice, anda a buscar a tu esposa. Y allá el profeta va y va a buscarla, ¿verdad? La trae otra vez, la arregla, le pone en la casa, le da todo, y la mujer, cuando quiere acordar, se va con otro hombre, ¿verdad? Bueno, y allá va el profeta otra vez, llora a Dios diciéndole, Señor, me dejó mi esposa, anda a buscarla. Y allá va el profeta a buscarla otra vez, ¿verdad? Cuando termina, el profeta le dice a Dios, bueno, viste, así es lo que yo hago con mi pueblo Israel, ¿verdad? Me abandona, se prostituye, se va atrás de dioses ajenos. Bueno, pero mientras el pueblo estuvo en el desierto, ¿verdad? Cuando Dios saca a Israel de Egipto, mientras estuvo en el desierto,
fue fiel, entre comillas fue fiel, ¿verdad? Y él anduvo ahí entre sus estatutos, bueno, Dios lo disciplinaba y bueno, Dios estaba contento y mandó a su siervo Moisés y ahí iba, ¿verdad? El pueblo de Israel. Pero vemos después, el Antiguo continúa después el pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel deja a Dios y siempre es Dios que va a buscarlo, siempre es Dios que va a buscarlo. Hoy en día, ¿quién busca a Dios? Sí, muchas veces nos han enseñado, sí, un día yo fui a Cristo, fui a Él y me convertí. Bueno, ¿saben qué? Eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que Dios vino a buscarnos. Dios vino a buscarnos y a salvar lo que se había perdido. Y eso éramos nosotros, los gentiles, ¿verdad? Bueno, en la iglesia también lo mismo. Dios vino a buscarnos. Dios mandó a su Hijo a morir. Dios resucita a su Hijo para que crean en la obra de Cristo ahí, en la cruz, sean salvos. ¿Quién hizo la obra? Dios. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Nada, creer, simplemente creer. Entonces siempre es Dios que busca al humano, siempre es Dios que busca al hombre, ¿verdad? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan a Él. Pero ¿saben qué? Hay hombres que no creen, hay mujeres que no creen, hay mujeres que sí y hombres que sí, ¿verdad? Que se someten al señorío de Dios. Bien, volvemos al tema. Bueno, estaba hablando del esposo, ¿verdad? En el tiempo de Israel era la esposa de Dios, ¿verdad? Él tenía que ser fiel, tenía que servirle a Dios, tenía que representar a Dios como familia de Dios, pero el pueblo de Israel fracasó. Bueno, hoy en día está la iglesia. La iglesia tiene ese trabajo hoy en día, es la esposa del Cordero, ¿verdad? El Señor Jesucristo se entregó por su esposa. Oseas capítulo 2, versículo 16 al 20. Oseas capítulo 2, versículo 16 al 20. Dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Balí, porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré que para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con la serpiente de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Bien, ese es el plan de Dios, ¿verdad? El plan de Dios es eso, estar junto con Israel, pero era Israel que se iba, pero en el futuro, cuando Cristo venga a reinar, esto va a pasar, ¿verdad? Por eso va a quitar todo lo que es lloro, va a quitar, no va a haber guerra, no va a haber enfermedades, ¿verdad? Vamos a tener un vínculo perfecto con Dios, vamos a hacer una relación íntima con Dios, y es lo que Dios siempre quiso tener, una relación íntima con el ser humano, desde Adán y Eva. Él tenía una relación íntima ahí, juntos, ¿verdad? Familia. ¿Qué hizo Adán? ¿Qué hizo Eva? Dejaron a Dios de lado por el pecado. Bueno, ahí Dios empezó a hacer su plan, ¿verdad? Efectuar su plan, y antes de la fundación del mundo, para ir a buscar a su esposa, ¿verdad? Para ir a buscar a su esposa. Bueno, ¿qué significa Ishi? Bueno, significa esposo. Bueno, dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás esposo, y nunca más me llamarás Bali. Bueno, ¿qué quiere decir Bali? Siervo, sirviente, ¿verdad? Ahora somos siervos, somos sirvientes de Dios, pero en el futuro vamos a estar junto con Él, ¿verdad? Vamos a ser esa esposa, y Él va a ser nuestro esposo. Vamos a tener algo íntimo, algo familiar, como una esposa y un esposo con Dios. Pero ellos iban a olvidar de servir a los dioses paganos. Está hablando Israel, ¿verdad? Pero ellos no pudieron hacer, sino que cayeron. Al transcurrir el tiempo, el pueblo de Israel caía, se arrepentía, allí iba Dios a buscarlo, le mandaban profetas, caían, ellos se arrepentían y volvían a Dios. Bueno, todo precioso, marchaban un tiempo, caían, y así estaban, ¿verdad? Bueno, así también muchas veces estamos nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Vamos, sí, queremos ser fieles, pero cuando queremos guardar, caemos. Allá, vamos, Dios nos da su palabra, abrimos la palabra, Dios nos muestra nuestro pecado, viene un hermano y nos muestra, nos dice, nos exhorta, nos dice, hermano, estás pecando, allá el cristiano se arrepiente, confiesa su pecado, se aparta, ahí pasa un tiempito, ¿verdad? Otra vez tiempito caemos y así vamos, como el pueblo de Israel. Porque a veces miramos al pueblo de Israel y decimos, qué horrible este pueblo, rebelde y contradictor, siempre le llevaba la contra a Dios. ¿Y nosotros? ¿No hacemos lo mismo que el pueblo de Israel? Bueno, lo que tenemos que hacer es adorar a nuestro Dios por su misericordia y su gracia, que se renueva cada mañana a favor nuestro, ¿verdad? Siendo que somos malos, Él es bueno. Siendo que somos infieles, sí continúa siendo fiel, ¿verdad?
y bueno, y eso nos lleva a adorarlo y a servirle con más ganas y a estar más enfocado en sus cosas, a enfocarnos a ser más fieles, y es lo que cada cristiano desea. No somos perfectos, no. Si caemos, sí caemos, pero nuestro anhelo es ser perfecto como Él. Versículo 29 de Juan 3 dice lo que está hablando Juan el Bautista. Así que mi gozo está cumplido. O sea, ya hice el trabajo. Juan el Bautista vino y dio a conocer al esposo. Él era el amigo del esposo, ¿verdad? Vino a dar a conocer a la esposa, al esposo, de quién era el esposo, ¿verdad? Vino a Israel, el amigo del esposo. Vengo a dar a conocer a Israel al Mesías, al futuro esposo de ustedes. Bueno, Juan el Bautista dice, así que mi gozo está cumplido. Cumplí, ya cumplí, ¿verdad? Bueno, vemos que Juan el Bautista nos da evidencia que no tenía envidia de lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Él no se enoja porque estaba perdiendo seguidores, sino que estaba lleno de gozo. Estaba contento porque había cumplido su ministerio delante de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que debemos sentir nosotros cuando un hermano o una hermana progresa espiritualmente. Qué bueno, mi hermana está creciendo, mi hermano está creciendo, ¿verdad? Llevamos el Evangelio, lo discipulamos, bueno, y ellos ahora tienen más seguidores que nosotros. Qué bueno es esto, ¿verdad? Mi gozo está cumplido, cumplí. Ese es nuestro ministerio, predicar el Evangelio y hacer discípulos, no hacer seguidores. Tenemos que ser seguidores para Cristo, no para nosotros, ¿verdad? Si predica mejor la palabra que yo, mejor que la predique él. Yo continúo también predicando, pero le damos la posta al siguiente corredor. Y así es la vida cristiana, ¿verdad? No nos quedamos en el sillón como los fariseos, ¿verdad? Se peleaban por su sillón, la cátedra de Moisés, se sentaban ahí y se peleaban por ese sillón. No, este sillón es mío, ¿verdad? Y llegaba un momento que terminaban peleándose por ocupar los primeros lugares en la sinagoga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no querían perder su estatus, ¿verdad? Su posición religiosa. Bueno, nosotros los cristianos no tenemos ninguna posición, nosotros simplemente somos servidores de Dios y estamos para ser otros cristianos con la palabra de Dios, ¿verdad? Que se conviertan, que que se arrepientan de sus pecados y crean en el Evangelio. Ese es el primer paso. Después discipularlo, enseñarle la Escritura, y después no sé qué Dios va a hacer con él. Capaz que esa persona se transforma en mi maestro, ¿verdad? Y no sabemos, pero no podemos sentir envidia como los discípulos de Juan, ¿verdad? Sino que debemos tener bien clara nuestra posición delante de Dios, como Juan el Bautista. Juan capítulo 3, versículo 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Se dan cuenta? Vemos el corazón de Juan el Bautista, un verdadero siervo de Dios, un hombre que estaba consciente de su trabajo en la tierra, era glorificar a Dios y darlo a conocer, y que él crezca. Lo mismo nosotros. Nosotros no debemos crecer, el que tiene que crecer es Cristo, ¿verdad? Darlo a conocer a Él. No ser famosos nosotros, sino ser famoso Cristo, ¿verdad? Porque lo damos a conocer. No podemos perder de vista, como dije hoy, nuestro objetivo y vivir para glorificar a Dios. Y vivir para glorificar a Dios y no glorificarnos a nosotros mismos. Debemos darlo a conocer a los demás y no darnos a conocer a nosotros mismos. No estamos para dar a conocer a nuestra misión, a nuestra denominación. Vayan a mi iglesia, vayan a mi misión, es la mejor que hay. No, nosotros simplemente estamos para dar a conocer a Cristo, ¿verdad? No estamos para dar a conocer religiones. Eso es lo que hacían los fariseos. Ellos se daban a conocer nuestra religión farisea, ¿verdad? Y ellos defendían su denominación y querían más respeto a su persona y a su religión. Lo mismo hacen hoy en día los religiosos, defienden sus referentes en vez de defender la palabra de Dios, ¿verdad? Ellos lo que quieren es no perder un estatus delante de los hombres, no querer que, bueno, sus seguidores se vayan. No, vamos a seguir defendiendo. No, vea que está siendo blasfemada la palabra de Dios. No importa. Vamos a tratar de arreglar esto. Bueno, ¿saben qué? Juan el Bautista no era así. Bueno, vamos a ver ahora en un ratito. Juan nos muestra también que podemos ser populares. Juan era popular, ¿ah? En el pueblo judío era popular, porque era el profeta de Dios. Pero tener varios seguidores, tener varias personas, ¿verdad? Ser famosos, tener una buena doctrina, pero Juan era humilde. Eso no lo llevó a ser más lleno de orgullo y pensar más alto concepto de sí mismo, sino que Juan siempre no perdió de vista su pies, ¿verdad? Cuando dicen, mirá que estás volando, estás en las nubes, cuando caigas te va a doler. Bueno, ¿saben por qué cuando nos cae nos duele? Porque no tenemos los pies en la tierra.
Si nosotros continuamos caminando en la tierra y no, el orgullo no nos lleva a pensar más alto concepto de nosotros, no vamos a caer, ¿verdad? Bueno, cuando andamos caminando en la tierra, pisando, mirá, y no vamos a caer si andamos en las nubes. Ahora, si andamos en las nubes, sí, ¿verdad? Si andamos caminando en las nubes pensando más alto concepto de nosotros mismos, bueno, Dios se va a encargar de hacernos bajar, ¿verdad? Dios, acuérdense, quebranta a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Bueno, Juan era un hombre humilde, ¿verdad? Tenía varios seguidores, era popular, pero él continuó trabajando para el Mesías, dándolo a conocer a él, siendo fiel. Bien, y eso es lo que hace un verdadero siervo de Dios. Entonces se convierte en un sirviente de Dios y nosotros lo mismo estamos para predicar, enseñar la palabra de Dios y servirnos los unos a los otros, ¿verdad? Porque ese es nuestro deber y debemos estar contentos como Juan el Bautista. Este es mi gozo está cumplido. Estoy haciendo mi trabajo. Qué lindo. Juan 3:31 dice, el que de arriba viene es sobre todo y el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales hablan. El que viene del cielo es sobre todos. Bueno, Cristo es Dios, Él vino del cielo, ¿verdad? Él es sobre todo. No una iglesia, no una nación, no una misión. Cristo es sobre todo. Él vino de arriba y Él es el que tenemos que darlo a conocer como Juan el Bautista. Ese es nuestro trabajo. No que nos conozcan a nosotros, ¿verdad? Sí que lo conozcan a Él. Para eso Dios nos marcó este trabajo que tenemos que hacer, ir predicar el Evangelio, para que demos a conocer a su Hijo, ¿verdad? Lo hicieron los profetas del Antiguo Testamento, lo hicieron Juan el Bautista, lo hizo el Señor Jesucristo y lo hicieron los apóstoles. Nosotros hacemos el mismo trabajo, ¿verdad? Y si hacemos algo bien, acuérdense que es por gracia, es porque tenemos el Espíritu de Cristo, no es por nuestra fuerza, no es por nuestras virtudes, no es porque seamos mejores que los demás, no, al contrario, somos lo peor del mundo que Dios eligió, ¿verdad? Para hacernos herramientas útiles, pero no podemos perder nuestro objetivo. Juan no lo perdió, ¿verdad? Y Juan, por ser fiel hasta lo último, dando testimonio y trabajar para Dios, defendiendo la Escritura, Juan fue encarcelado por decir, ¿verdad?, la verdad y defender la verdad. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay hoy en día en las religiones? Las religiones no defienden la verdad, defienden su estatus, ¿verdad? Bueno, Juan el Bautista defendió la verdad. ¿Y por qué fue encarcelado Juan el Bautista? Bueno, por decirle a la autoridad que había en aquel entonces, Herodes, que había dejado tenía la mujer de su hermano, había dejado su esposo, ¿verdad? Y Juan el Bautista fue y enfrentó a los jueces de ese entonces, que eran los fariseos. Ellos tenían que juzgar a Herodes. Pero ¿qué pasaba? Herodes tenía dinero y era popular y era una autoridad. ¿Cómo vamos a ir en contra de Herodes y de su esposa? ¿Verdad? Bueno, pero la escritura decía que él estaba mal, Herodes estaba mal, ¿verdad? Había sacado a la mujer de su hermano y estaban en fornicación y en adulterio. Bueno, y eso en ese entonces lo hacían las prostitutas, ¿verdad? Y Juan el Bautista le dice a los fariseos todo lo que estaba pasando y los fariseos cerraron la boca. Pero más adelante, si ustedes se acuerdan, cuando vinieron los mismos fariseos, tiraron a la mujer que estaba en adulterio, que la quisieron apedrear, que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, va y sale en su defensa, ¿verdad? Y vemos la actitud de estos fariseos. A una mujer del pueblo, hay que apedrearla. Pero era mujer de Herodía, no podemos apedrearla, si era mujer de Herodes, qué horrible. ¿Se dan cuenta cómo hacían acepción de personas? Y por eso Juan el Bautista los enfrenta y le dice, ustedes son generación de víbora, ustedes están tapando el pecado, ustedes no sacan el pecado a luz. ¿Se dan cuenta? Y hoy en día está pasando lo mismo. Ojalá que podamos nosotros defender como Juan el Bautista, defender las Escrituras, ¿verdad? Y no importa que perdamos la cabeza, él la perdió. Todos aquellos que defendieron la Escritura perdieron algo. Todos los apóstoles fueron torturados, muertos. El mismo Señor Jesucristo fue muerto. ¿Por qué? Por cumplir las Escrituras. Otros hermanos están siendo muertos en distintas partes del mundo, en Asia, en África, están siendo muertos, perseguidos, en Corea del Norte, ¿verdad? Porque están siendo perseguidos por defender la verdad. Bueno, ojalá que nosotros, no nos quieran por defender la verdad. Y eso es lo que a Juan el Bautista le pasó, no lo quisieron porque él defendía la verdad. Vamos a orar.
Padre, bendito que estás en los cielos. Queremos adorarte, Dios, y decirte gracias por este hombre que tú has dejado aquí en la Biblia, para que nosotros podamos seguir también su ejemplo. Padre Juan el Bautista, gracias, Señor, por este hombre, Padre, que preparó el camino para que viniera tu Hijo. Padre, ayúdanos a nosotros ahora, Padre amado, preparar también los corazones de las personas, Señor, para la venida de tu Hijo. Señor, tu Hijo está por venir a reinar, Padre amado. Ayúdanos a nosotros como iglesia, Señor amado, a estar preparados para recibir a tu Hijo, pero también hablarle al mundo de que se arrepientan de su pecado y crean en el Evangelio. Tú vienes pronto y vienes pronto a buscarnos. Ayuda, Señor amado, a despertar a tu iglesia. Ayúdanos, Señor amado, a defender tu verdad, tu palabra, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, a no bajar los brazos. Sabemos que los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Señor, ayúdanos, Señor, oh Padre, a ir contra el pecado, como lo fue Juan el Bautista. Señor, ayúdanos, no importa quién esté delante de nosotros. Lo importante es ser temeroso de Dios, temeroso tuyo. Toda la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, gracias por seguirnos y bueno, y por orar por nosotros. Continúen, por favor, orando, que es lo que pedimos, oración, para que este ministerio continúe y Dios termine siempre glorificado en todo lo que hagamos. Muchas bendiciones y que pasen bien.